Hay un índice de letalidad que mide bien cuando una autoridad utiliza la violencia, la fuerza bruta para querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Ese índice de letalidad lo van a ver ahora, a ver si lo ponemos. Miren lo que mostraba ese pico, es Calderón. En los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas o policías con la delincuencia. Estas son las agresiones. Entonces, esto es el 11. 1076 agresiones. Pero miren los muertos en esos enfrentamientos y vean los heridos y detenidos. Eran más los muertos que los heridos y detenidos. De por sí esto, el número de agresiones es muy alto, porque los remataban. Era mátalos en caliente. Esto no lo veían los de la ONU de Derechos Humanos. Aquí hay un representante de la ONU que está en contra de nosotros, muy conservador, que en una de esas hasta nos recomendaría que aplicáramos esto. Bueno, una persona que aspira a ser presidente de México, no voy a hablar de género, del bloque conservador, acaba de declarar que va a aplicar esta política. Nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense cómo no voy a hablar de esto. Si estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de sufrimiento de mucha gente. Bueno, por acá estamos nosotros. Siempre abajo, fallecidos. Aquí son los heridos. ¿Tienen la diferencia? Heridos y detenidos y fallecidos. Bueno, cada quien tiene su propia concepción. Yo sostengo que los seres humanos no nacemos malos. Hay quienes piensan que hay personas que nacen con la maldad. Yo sostengo que no, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que cambiar las circunstancias para que cambie esa realidad. Y es lo que estamos haciendo.
Pero hablo de homicidios, te hablo del índice de letalidad, pero si vemos que eso nunca lo vas a leer en un periódico de México o escuchar en la radio o ver en la televisión, te voy a mostrar otra cosa, el porcentaje de secuestros, cómo ha disminuido el número de secuestros. A ver, esto sería como para que se reconociera. No. Mire, y esto pues es de dominio público, la gente sí lo sabe, porque se padecía mucho del secuestro en distintas regiones, en distintos estados del país, y eso ya no existe o es mínimo con relación a lo que sucedía. Habían casos en donde los secuestraban y les pedían que firmaran, en la época de Calderón, que firmaran ante notario público la entrega de sus bienes, escrituras, para liberarlos. Y lamentablemente también muchas muertes. Bueno, llegaron a secuestrar a Fernando Gutiérrez Barrios, que fue secretario de Gobernación, pero antes era el encargado de la Seguridad Nacional. Lo fue durante muchos años, desde los años 50. Él fue el que detuvo a Fidel Castro, al Che, antes de que se embarcaran en Tuxpan, en el yate Granma, para iniciar la revolución en Cuba. Él los detuvo, porque era el encargado de la inteligencia y de la seguridad del Estado. Y luego intervino el general Cárdenas y se decidió liberarlos. Luego se fueron. Pero ya estaba Gutiérrez Barrios en eso y siguió hasta que llegó a ser secretario de Gobernación. Y luego de eso lo secuestran y piden un rescate y tienen que pagar el rescate. Entonces, ¿cómo no? Se puede reconocer ¿Qué es lo que sí estamos está avanzando. funcionando